Bueno, buenas noches. Muchas gracias otra vez por, como siempre, estos días responder a la urgencia del llamado del municipio a estas conferencias de prensa. Verdaderamente muchas gracias al periodismo, a los trabajadores. Sin ustedes sería imposible que la comunidad de San Pedro pueda conocer y estar al tanto día a día, minuto a minuto, de las novedades que esta pandemia nos va dando aquí en San Pedro. En el día de hoy con un dispositivo distinto para garantizar también o intentar garantizar la seguridad de ustedes que están trabajando. Espero que más allá de la incomodidad puedan sentirse seguros a la hora de asistir aquí al Palacio Municipal a esta conferencia de prensa. Nuevamente los hemos convocado porque a las 20:30 al secretario de Salud le han informado de región sanitaria que de las 19 muestras pendientes que había para hoy, debemos informar que lamentablemente 8 han resultado positivas. Como siempre, los detalles y las preguntas que ustedes tengan particularmente al respecto las va a contestar Guillermo, pero les puedo adelantar que de los 8 nuevos positivos, 2 casos son, podríamos llamarlo, nuevos, en el sentido de que no tienen contacto con ninguno de los casos conocidos y controlados hasta el día de hoy. Estos 2 casos nuevos, sin ninguna duda, se han contagiado afuera. Uno es un transportista de nuestra ciudad y otro es una persona que realizó una diligencia, entendemos que en la capital. Están aislados, por supuesto, desde el mismo día en que presentaron síntomas y se han hisopado, y deberán, por supuesto, ahora extremar los cuidados bajo la vigilancia del municipio. Luego, los otros 6 casos, 5 de ellos son en Río Tal, el otro es aquí en la ciudad, y todos vinculados a casos conocidos, debo decir, lamentablemente conocidos por todos, porque hemos venido recalcando que no solo estos 6 casos nuevos de hoy, sino prácticamente la mayoría de los 47 casos que ahora tenemos en San Pedro están vinculados o se originan en 2 casos en particular. ¿Cómo se ha producido esto? Por la falta de conducta de las personas. Lo que venimos insistiendo todos los días, desde hace 90 días o más, respecto a cómo debemos actuar frente a esta pandemia mundial, cuya única herramienta que tenemos de pelea es el comportamiento individual de cada uno, de la conducta que debemos observar a la hora de salir a trabajar, de manejarnos ante la necesidad de salir a comprar un alimento o un medicamento o ir al banco, pero en donde claramente hemos dicho que desde el primer día que esta cuarentena fue anunciada por el presidente de la Nación, siempre, sin excepción, estuvieron prohibidas las fiestas, las reuniones de cumpleaños, juntarse con un vecino a tomar mate. Eso está prohibido. Sin embargo, lo siguen haciendo. Hoy el presidente, el gobernador, el jefe de gobierno de la ciudad han hecho nuevos anuncios que impactan fundamentalmente en la capital y el conurbano y en algunas zonas del país. Entiendo que puede haber algunas preguntas respecto a eso, las dejaremos para el final, si a ustedes les parece. El presidente de la Nación intenta, en un buen tono, convencernos a todos los argentinos, precisamente de estas cosas, que debemos cuidarnos, que debemos comportarnos, que debemos cumplir con las recomendaciones y las obligaciones que tenemos. Verdaderamente uno se cansa de mantener el buen tono. El esfuerzo que se está haciendo, no solo del gobierno municipal, de una inmensa mayoría de la sociedad, por cuidarse y cuidarnos entre todos. El esfuerzo que están haciendo con el serio riesgo de tener que volver atrás muchas actividades económicas que la están pasando terriblemente mal, que desde hace un tiempo a esta parte hemos podido lograr habilitarlas para que trabajen, que están cumpliendo con los protocolos,
que hacen un esfuerzo enorme para, por un lado, trabajar y por otro, cuidar a los dueños, a los empleados y a los clientes. Puede ser inútil si la gente en su comportamiento individual cotidiano no se cuida. Todo esto evidentemente nos obliga a tomar algunas medidas que posterior a esta conferencia de prensa nos vamos a estar reuniendo para evaluarlas. Mañana también las estaremos evaluando todo el equipo junto con el intendente. Hay evidentemente algunas cosas que nos preocupan y mucho. Y si no podemos apelar al comportamiento de los individuos, deberemos ser mucho más estrictos en las acciones que tenga que llevar adelante el municipio de San Pedro. Dicho esto, le paso a Guillermo, sin dejar de reiterar por enésima vez que no hay ninguna otra forma de darle pelea a esto, sino es a través del buen comportamiento y de la conducta individual de las personas, que tienen que tener muy claro ya a esta altura qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Muchas gracias por ahora. Como bien decía el secretario de Gobierno, tenemos 8 nuevos casos activos en San Pedro, de los cuales 4 pertenecen a mujeres de 48 años, 2 de ellas, 33 y 21 años, y hombres de 33, 15, 39 y 29 años. Como también bien decía, 5 corresponden a la localidad de Tala. El nexo epidemiológico es el prefecturiano, caso cero, digamos, es el prefecturiano que proviene de Ibicuí, con el posterior contagio a sus contactos estrechos, y a través de ellos llevamos hasta el momento 22 casos a raíz de esta situación. Un caso nuevo, bien decía también el secretario de Gobierno, con respecto a un transportista. El otro hizo una diligencia a Capital. En estos dos casos se aisló a los pacientes que tuvieron síntomas y están en un correcto aislamiento domiciliario, controlado por médicos del equipo. Y el último corresponde a un contacto estrecho que tuvo la persona que se desempeña en la avícola de la Ruta 9. Bueno, como decía, esto suma 47 casos, de la cual la gran mayoría corresponden puntualmente la diseminación, digamos, el número de casos a dos de todos los que tuvimos en la localidad de San Pedro. A partir de estos nuevos contagios, ¿hay nuevas personas aisladas y nuevas tomas de muestras? A partir de esto hay nuevas personas aisladas. Realmente hasta el momento se hicieron 3 operativos en la localidad de Tala, el día sábado pasado, el miércoles y ayer, donde detectamos nuevos contactos estrechos. Estamos evaluando hacer un 4º operativo en Tala para ir a hacer toma de muestras y reevaluar situaciones. Hay familias muy numerosas que estamos planteando en el caso de nuestras posibilidades, aislarlas y retirarlas de su núcleo familiar eventualmente, y son todas cuestiones que se están redefiniendo a medida que los casos van llegando como positivos. El día miércoles hicimos un operativo en Tala donde tomamos 8 muestras, de las cuales 5 son positivas. ¿Y han tomado 20 nuevas? ¿Se puede ser en Río Tala? No. En Río Tala se tomaron el día sábado 11, el día miércoles 8, tomamos 19 muestras, de las cuales 14 son positivas. Por lo que nos hace y nos obliga a repensar todo el tema de contactos estrechos y circulación de Tala. Quiero, y es importante recalcar, que hay mucha gente que eventualmente se termina contagiando por trabajo, por sus necesidades laborales y demás. Realmente la gran mayoría de los casos que tenemos en San Pedro son un contacto horizontal, son contactos entre familias, no tienen nada que ver con una cuestión de controles ni laborales, y ello nos llama nuevamente a la reflexión, porque realmente si nosotros tenemos este nivel de contagiosidad y la gente no respeta estrictamente las pautas que se le proponen, es imposible. Más allá de que hay gente de que no nos termina de decir la verdad o no nos cuenta la verdad en su momento, y eventualmente nos vamos
enterando de ciertas situaciones estando en el terreno y haciendo un trabajo detectivesco. La verdad que de alguna manera nosotros somos médicos, bioquímicos, trabajadores sociales, trabajamos seriamente en los casos, vamos juntando información a través de lo que nos dicen los pacientes, los demás vecinos, chequeamos. La información es muy difícil porque realmente tener 5 versiones del mismo hecho complica aún más el trabajo, y vemos que en muchas oportunidades nos ocultan información, nos mienten y terminamos enterándonos de ciertas situaciones por otra gente y a lo largo de los días. Por eso aún es más difícil el desafío de contener esta situación. Si los vecinos de San Pedro no estamos en una visión de trabajar en conjunto, de entender el contexto, la verdad que más allá del punto de vista sanitario, que es particularmente lo que nos interesa a nosotros desde salud, se nos va a complejizar toda la vida cotidiana de San Pedro. Realmente estas cuestiones y estos saltos epidemiológicos, esta cantidad de contagios que tuvimos en un corto tiempo, que vuelvo a reiterar, más del 50% provienen de 2 casos, hace peligrar la salud de todos, el colapso del sistema, la oportunidad de desarrollarse en las actividades de todos los vecinos, y nos llama realmente mucho la atención que algunos nos comportemos de esta manera que considero irresponsable. Sancho, le pregunto respecto de los 2 casos que son nuevos y no tienen ninguna vinculación con otro, que dijo un transportista y una persona que fue a hacer una diligencia a Buenos Aires. ¿Tienen algún detalle de cuál puede haber sido el contacto que les generó la situación de contagio? Y le pregunto de paso si de esos ya tienen registrados los contactos estrechos que eventualmente pudieron haber tenido. Sí, en el caso del transportista es un hombre de 29 años, no hace referencia clara, pero sí dice que estuvo en zonas de alta circulación del virus, y en otro puntualmente es un hombre de 39 años que nos refiere a hacer un aislamiento estricto, no tener contacto, y lo único que hizo fue una visita por asuntos personales a Buenos Aires. En los 2 casos tienen un núcleo familiar estrecho, están siendo monitoreados por médicos, están controlados a domicilio, y en principio no tendríamos más contactos estrechos que su núcleo familiar, que es lo que correspondería que todos tengamos eventualmente ante un hisopado y ser nosotros pacientes sospechosos o eventualmente ser diagnosticados con COVID, que el equipo de salud, que el equipo de gobierno municipal, porque en esto estamos muchas secretarías y desde el intendente para abajo estamos todos trabajando mancomunadamente en que salga todo lo mejor posible, que nos encontremos con pocos nexos. La verdad que si cada caso nos va a traer aparejado 22 contagios, imagínense hacerlo por 100 contagiados en San Pedro, nos hace una rama de un árbol muy frondoso donde eventualmente perdemos. Y si nos ocultan información, con más razón, las acciones que podemos llegar a tomar no son tan eficaces. Del caso que conocemos como el del... Perdón, adelante. Del caso que conocemos como la chica evangélica de 25 años, ustedes estuvieron en la zona donde reside, en la zona donde reside su familia, ¿así pudieron detectar otros contactos estrechos que no habían sido registrados antes? La verdad que la actividad que se desarrolló hoy en Villa Lolita fue muy intensa y nos deja también, se recorrieron casi 80 domicilios, nos deja en un principio 8 casos nuevos contactos estrechos, que eventualmente fueron 2 menos porque había gente que ya estaba siendo seguida por el sistema. Nos deja un contacto estrecho de otro caso que justamente se desarrolla en ese barrio, y nos llena de asombro porque realmente detectamos situaciones y contextos que nos enteramos hoy recorriendo el terreno y hablando con los vecinos y exponiendo situaciones y juntando información de otro lado de otros pacientes hisopados que nos contaron que estuvieron en ese barrio, que nos contaron que estuvieron en una fiesta de cumpleaños. ¿En una fiesta? Sí. La verdad que
no lo quiero decir como algo formal, y le digo que es lo que nos comentaron, porque realmente correspondería que nosotros hagamos nuevamente que la justicia intervenga. No tenemos la posibilidad de formalmente llevarlo adelante, son todos trascendidos, pero realmente como una zona presenta síntomas, eventuales hisopados, bueno, a los hechos hay que remitirse. Si realmente se está desarrollando alguna situación con síntomas hisopados y hay algún comentario, seguimos esa línea y intervenimos desde salud. En ciertas ocasiones, incluso en cierto grupo de gente, notamos como un pacto de silencio, que después nos terminamos enterando por periodistas, por vecinos, por otra gente que nos cuenta qué nexo fue el que lo hizo acercarse al consultorio. Nosotros no estamos para eso, no estamos para juzgar ni para investigar desde la justicia. Estamos para investigar, para tratar de desarrollar un nexo epidemiológico y contener una situación. Pero realmente hay situaciones en las que, lo hablábamos hoy con el equipo de gobierno, es una lucha desigual. Realmente nosotros nos estamos exponiendo, hay un gran equipo de médicos, de enfermeras, de Cruz Roja, de trabajadores sociales, de desarrollo humano, de seguridad, estamos poniendo el cuerpo, yendo domicilio por domicilio, y realmente nos sentimos como que nos sobrepasa la situación, en el sentido de que no sentimos un acompañamiento de los vecinos. Lamentablemente muchas veces es así, y en otras no. En otras nos enteramos de que una persona se contagió y tiene cierta cantidad limitada de contactos, y eso se mantiene en el tiempo, porque nos hemos enterado de casos que sí son 4 contactos estrechos y a los 5 días son 10, y podemos resolver las situaciones tranquilamente. Ahora imagínense si nosotros tenemos que aislar 20 personas, por decir un número chico, pero realmente se complica en un solo caso aislar a 20 personas en instalaciones que no sean sus domicilios. Por eso sentimos particularmente esta semana que estamos dando una batalla desigual. Por más esfuerzo que hagamos, sentimos que en algún momento estamos tratando de tapar el sol con las manos. Si acá no hay responsabilidad individual, no hay nadie que nos salve. Somos nosotros los que vamos a eventualmente desarrollar un panorama en San Pedro que sea más o menos serio. Sancho, ¿esto le permite a ustedes poder determinar entonces de dónde se contagió este caso de la joven de 25 años? No, todavía no tenemos el nexo, tenemos muchas sospechas de muchas puntas que vamos siguiendo la información. Seguramente tengamos que tomar intervención nuevamente en la localidad de Tara y nuevamente en ese barrio. Esto quiere decir que, digamos, de las presiones de las que ustedes hablan, que ha llegado a los medios, que los vecinos por ahí han comentado, de cierta relación entre 2 casos positivos que parecían no tener relación entre ellos y ahora parece que sí. Parecería que sí, pero de todas maneras no es tan claro porque los tiempos no se corresponderían. Y esto es lo que pasa cuando empieza a haber una circulación eventualmente alta en un lugar. Uno no sabe dónde empieza un caso y dónde se termina el otro. Claro. Y de los casos positivos que se conocieron con respecto a la vinculación con el prefecturiano, ¿hay alguno de los que corresponde a los que eran trabajadores de la empresa Adulto en Varadero que estaban aislados ya? Hay una persona de la localidad de Tala que trabaja, nos pusimos en contacto con el subsecretario de Salud de Varadero, le comentamos esta situación. Que había 45 personas aisladas. Exactamente. Sí. Bueno, por eso, a ver, de un caso, Sí. todas las implicancias que puede llegar a traer, incluso en localidades vecinas. Sí. Como nos pasó a nosotros, o sea, en la mayoría también de los casos, o sea, esto empieza con casos importados, de Capital, de Jujuy o de donde fuese. Estos 2 nuevos casos fueron hisopados y los 2 últimos que se hacían tratar eso. ¿Fueron hisopados acá en San Pedro? Todos estos 19 que estamos esperando fueron hisopados en San Pedro, de los cuales 8 son positivos. ¿Y cuántas muestras nuevas volvieron a enviar? Hoy enviamos 25 muestras. ¿25? Sí. ¿Y hay gente relacionada con la joven de 25 y el caso de prefecturiano? Hay gente relacionada con todos. De esas 25 muestras, hay 17 que tienen contacto estrecho de diversa característica, y el resto corresponde a pacientes que hay que derivar para estudios y tratamientos en otros lugares que nos piden un examen previo al derivarse. Afortunadamente, todos esos exámenes preventivos antes de derivación
todos fueron negativos de la clínica y del hospital, lo que nos hace suponer que no tenemos hallazgos nuevos en San Pedro y testigos al azar que nos indiquen de esa manera que está pasando algo como alta circulación de virus. En todos pudimos identificar presuntamente, porque con un grado de certeza del 100% no se puede, pero presuntamente de dónde se podría estar adquiriendo esta enfermedad o el nexo epidemiológico. Menos en el caso de esta persona que mencionamos en su momento. Entonces, dentro de esas 25 muestras, también está incluido el efectivo policial fallecido. ¿Se le ha tomado aquí la muestra para poder hacer posteriormente la autopsia? Sí. ¿Y sea negativo? Sí. ¿Tiene información con respecto a uno de los casos que comentaban días atrás de un sanpereño internado en Buenos Aires, que el estado sea crítico? Es una persona que está así, no tengo el último parte, pero está en terapia intensiva. ¿Pero por la propia enfermedad o por el cuadro de COVID? Eventualmente se trata de una insuficiencia respiratoria. Es esta persona de 74 años que tenemos como referencia, es el contagio de esos otros dos que confirmaron el miércoles. Exactamente. Doctor Sancho, le pregunto en relación a lo que acaba de decir respecto de las muestras que enviaron y de los contactos que van reconstruyendo. Entiendo yo, digo, y se lo pregunto a usted, que entre esas 25 hay muchos hisopados que corresponden a estos presuntos vínculos estrechos que se relacionan con los casos de los que preguntaba Martín recién, digamos, el de la chica de 25 y el efectivo de prefectura y sus contactos eventuales o cercanos. Sí, tenemos contactos estrechos de los casos que hoy actualmente tenemos desarrollándonos en San Pedro. En el caso de la localidad de Tala, puntualmente hicimos 2 intervenciones donde nos acercamos nosotros a hacer el hisopado en terreno. Dentro de esas 25 muestras tengo entendido que no hay justamente de este caso, pero esto nos hace reevaluar todo el caso de Tala, que no estaba cerrado ni mucho menos, pero digo, nos va a hacer intervenir nuevamente tomando hisopados en la localidad. La empleada de Coto también había generado varios contactos, entonces. Exactamente. Los 2 son los números más altos. Bien, son 5 relacionados a la localidad de Tala, 2 con nexo epidemiológico nuevo, 2 personas nuevas, y 1 relacionado a la vícora. En el caso de la vícula, ¿tienen más contactos estrechos pensando porque el sábado eran 2, el lunes eran 20? Digo, ¿se fueron generando más contactos estrechos de ese caso? En principio tomamos intervención conociendo los contactos estrechos como el núcleo familiar más íntimo, y a lo largo de los días fuimos enterándonos de personas que habían tenido contacto estrecho por diversas cuestiones no vinculadas a lo laboral y que presentaron síntomas y las cuales tuvimos que hisopar. La provincia de Buenos Aires, como corresponde, posterior a eso, informa a los municipios las medidas que el gobernador toma. Esperamos para el día lunes que viene una nueva recategorización de los municipios de la provincia en este esquema de fases que definió el gobierno provincial. Recuerden que San Pedro continúa en fase 4. Veremos qué evaluación hace el gobierno provincial respecto a eso. Es intención de nuestro gobierno o evaluación de nuestro gobierno, que San Pedro debería continuar en fase 4. ¿Por qué? Porque si analizamos las características de los casos que venimos informando estos días, vemos que esto que denomina Guillermo el contagio horizontal, esto es entre el núcleo familiar y contactos estrechos que se dan por no cuidarse, por no cumplir la cuarentena. Gente que, lo que recién vos le preguntabas, Rafael, a Guillermo, que día a día van aumentando los casos estrechos, tiene que ver con gente a la que se le ha indicado aislamiento obligatorio, ha sido hisopada y sin embargo sigue juntándose a tomar mate con el vecino, o va hasta algún lugar a visitar a alguien, o inclusive participan de un cumpleaños. ¿Y no es un riesgo la Esto estamos detectando. entonces? Perdón. Lo que vemos es que la actividad comercial no esencial, que había sido habilitada hace un tiempo y que está dentro de la fase 4, no es hoy lo que está provocando o poniendo en riesgo, siempre algún riesgo existe, pero no es ahí donde se está desarrollando el mayor problema que tenemos. Hoy, analizando, insisto, los casos que tenemos detectados y analizados en profundidad, el motivo del contagio ha sido el hecho de no cumplir con el aislamiento, el hecho de estar
generando encuentros en el ámbito privado que escapan al control, obviamente, del gobierno, y ahí se está contagiando la gente. Insistimos, de un caso ya nos provocó 20, y cada uno de esos 20, si no se comporta, pueden provocar muchos más. Este es el desafío que estamos afrontando. No obstante eso, por supuesto que en San Pedro se cumplirá lo que la provincia defina, y si hay que hacer un retroceso de fase se hará, y se hará cumplir como corresponde. Pero ustedes van a plantear seguir en fase 4 por las condiciones que planteaba recién el secretario de Salud, entonces, por eso decía. Sí, insisto, entiendo la necesidad y el apuro de la gente por saber qué va a pasar en San Pedro. Repito esto, por la información que tenemos, el día lunes que viene, el gobierno provincial recategorizará los municipios que tenga que recategorizar y veremos en qué situación queda San Pedro a partir del análisis conjunto que haremos. Pero somos respetuosos de lo que el gobierno provincial y las autoridades sanitarias definan para nuestra ciudad y nuestra región. No obstante, tenemos que tomar medidas. Por eso les decía, posterior a esto vamos a realizar una reunión de trabajo, que luego será evaluada las conclusiones por el intendente. Claramente tenemos un foco muy complicado de contener en Río Tala y en un barrio de acá de San Pedro. Lo que en una situación normal debería ser un bloqueo sanitario sobre 15 o 20 personas, ya estamos hablando de una localidad y un barrio completo. Se dificulta muchísimo establecer un bloqueo sanitario en semejante territorialidad y semejante cantidad de gente, así que vamos a estar evaluando qué medidas podemos tomar respecto a eso, porque hay serio riesgo de que la situación crezca exponencialmente y tengamos no 47 como tenemos hoy, sino varias decenas de contagiados, con lo cual el riesgo que cae sobre las personas mismas y sobre el sistema de salud para poder atender eso es muy alto. Así que bueno, por supuesto, en la medida en que vayamos tomando las decisiones serán comunicadas. Los que han estado al frente de la conferencia de prensa han dicho esto han repetido, y lo voy a repetir en la conferencia de ustedes, no tenemos un ejército para salir a decirle a cuidar a la gente que no salga de la casa. Cualquiera que recorra los barrios en San Pedro, porque lo hacemos todo el tiempo para relevar la situación, sabemos que el cumplimiento de la cuarentena en la periferia la periferia funciona todo el día como funciona el centro a la mañana. Entre esas medidas, ¿tienen contemplado que haya controles más específicos respecto de quiénes circulan en determinado momento, en determinados lugares? Está todo en evaluación, como siempre lo decimos, Rafael. No es que no se haya hecho nada, venimos desde hace más de 90 días tomando acciones, tomando decisiones y realizando acciones todos los días. Vemos episodios que, cuando decimos es una pelea desigual, uno detecta un movimiento de gente que está absolutamente contrario a las medidas de higiene que cada uno debería contemplar. Va la policía, van inspectores. En ese momento se supone que la situación se acomoda. Posterior a que pasó la policía o que se hizo el operativo, vuelve todo a ser como era. Entonces se hace muy difícil y, como vos bien decías, los recursos son finitos. No hay para cuidar a cada uno de los sanpedrinos. Por eso hay que priorizar las estrategias que se llevan adelante. En un momento intentábamos mantener controlada toda la ciudad, se siguen reforzando el control en los accesos, pero hoy estamos ya ante la situación de tener dos focos donde el contacto entre las personas está haciendo peligrar que la situación se vaya de las manos. De manera que vamos a evaluar, concentrar mucho más los esfuerzos y los recursos que tenemos de una vez por todas intentar contener esos focos, porque el riesgo de expansión es muy grande y puede terminar en cualquier lado. Uno sabe cómo empezó, pero evidentemente no podemos saber cómo termina si la gente sigue juntándose a tomar un mate, insisto, a ir a encontrarse con familiares, amigos en otra casa, a ir inclusive a fiestas de cumpleaños, a salir teniendo la obligación de resguardarse. Entonces, evidentemente vamos a tener que concentrar la atención ahí, ver qué acciones podemos tomar para, más temprano que tarde, contener ese foco y que no se expanda a más personas. Entonces, lo que ocurrió en Río Tala y en Villa Revista ocurre en muchos barrios de San Pedro, con la diferencia de que en esos otros barrios no hay casos todavía. Todavía. Naturalmente, el movimiento, si se permite, puede hacer que el virus empiece
a ir más allá de los límites en donde lo conocemos hoy. Por eso lo que vamos a intentar es ponerle un límite en el lugar donde lo encontramos. Corti, hoy la provincia de Buenos Aires delimitó el AMBA con ciudades limítrofes nuestras, que serían Zárate, Campana, Capilla del Señor, Luján, para tener una referencia gráfica y geográfica de 90 kilómetros de donde estamos situados. ¿Eso le preocupa? Sí, por supuesto. Tienen naturalmente una característica fundamental que distingue a toda esa zona de ciudades como San Pedro, la ciudad del interior de la provincia, que es el transporte público. Claramente se ha detectado en el AMBA, donde la incidencia del transporte público es enorme en cuanto a la cantidad de gente que lo utiliza, que eso ha sido un factor de propagación del virus. En el interior de la provincia ese factor no existe o es mínimo. De ahí me parece que la gran diferencia a la hora de analizar una región y otra. Por un lado, no tenemos planificado otra intervención en el terreno aparte de lo que es Villa Velita y Tala. No tenemos identificado conglomerados habitacionales complejos con multiplicidad de pacientes contagiados con COVID. Esto es, te digo, hoy por el momento. Por otro lado, vemos la necesidad de reforzar el sistema público en otros lugares, aparte de lo que conocemos como los centros de salud y los hospitales, porque necesitamos contar con más espacio para eventualmente aislar a pacientes COVID positivos o pacientes sospechosos que no puedan quedar aislados en sus domicilios. Y siempre que la oportunidad nos permita actuar tempranamente, por eso es conocer los datos lo antes posible. No solo con el Hospital Sadil, que hoy fue de público conocimiento que se empezaron a llevar aparatología e insumos al hospital, con el plan de ponerlo próximamente en funciones, sino también en las localidades estamos trabajando para que tengamos la oportunidad eventual, si algún vecino de alguna localidad se contagie, pueda tener el acceso a un centro de aislamiento para eventualmente evitar los contagios. Las oportunidades que tuvimos de intervenir tempranamente en una situación han hecho de que rápidamente, si la persona no tenía los medios para poder aislarse en su domicilio, le pudiéramos brindar esa posibilidad. En otros casos llegamos demasiado tarde y eventualmente cuando fuimos a hacer los controles de domicilio, la mayoría de sus familiares estaba con síntomas, hisopamos, y en muchos casos fue la mayoría positivos, o sea, los pacientes positivos pueden compartir su lugar de residencia. Entonces, llegado a esa acción, se determinó también por comodidad de los pacientes, tal vez, y si no tenían la posibilidad de autoabastecerse, brindarle desde el municipio también esa contención. Lo que queremos llamar a la reflexión es que los recursos son limitados. No es que tenemos 1000 camas o 1000 plazas para poder abastecer a eventuales pacientes aislados. Tenemos las instalaciones por el momento del Complejo Municipal del Tiro Federal. El Hospital Sadil eventualmente estará en funciones. En Santa Lucía se están encarando también acciones en el centro de jubilados, lo mismo en la localidad de Gobernador Castro. En Tala tenemos también pensado alguna posibilidad. Realmente todo lo que hagamos, y lo volvemos a decir también por enésima vez, esto superó la capacidad de atención de potencias sanitarias. Le iba a decir que en cuanto al personal profesional, si también están contando con la cantidad necesaria para atender a toda la gente. Bueno, eso es un recurso crítico. El personal es un recurso crítico. Esta semana tuvimos noticias de que desde Santa Fe se le prohíbe, no, de alguna manera no es una prohibición, pero sí una limitación en la movilidad de los profesionales médicos. Hicimos una nota en conjunto con la clínica COPSER y la clínica privada San Pedro y también la Secretaría de Salud, que pusimos en región sanitaria con respecto a la noticia de que médicos de terapia intensiva y médicos de la Guardia General, tanto del sistema público como privado, estaban viendo limitada su capacidad de venir a San Pedro porque eventualmente si volvían a su lugar de residencia tenían que permanecer 15 días aislados y los obligaban a optar y decidir en qué lugar querían trabajar. Eso produjo que en San Pedro tengamos 2 médicos en la Guardia General menos y un médico en terapia intensiva menos. Situación similar está viviendo la clínica San Pedro. Esto no es, y vuelvo a decirlo, ya creo que alguna vez lo dije, no es que nosotros
tenemos 15 camas de terapia intensiva y comprando la aparatología, el instrumental y teniendo lugar, podemos hacer 100 camas operativas. No es lo mismo venir trabajando con cierta capacidad y rápidamente tratar de ser exponencial el número de camas. No requiere solamente dinero, logística y un lugar, requiere de personas entrenadas. Personal de salud, nos vamos a contagiar eventualmente. Eso va a ser aún más crítico esta cuestión. Por otro lado, el tema de los costos que tiene enfrentar un aumento del personal de salud, que por un lado no hay, por otro lado los costos que eventualmente puede llegar a hacer poner un hospital en funcionamiento. Por eso el hospital de Sadir está pensado para pacientes clínicamente estables, con una patología no compleja, donde lo podamos evaluar y controlar, pero no necesitemos demasiada tecnología ni demasiado, la palabra es complejidad. Sí, entonces, le pregunto por esto que acaba de informar respecto de la situación con los médicos santafesinos, sobre todo los médicos de Rosario. San Pedro recibe muchos médicos de Rosario. ¿Esto es una situación que se puede agravar? ¿Saben si Santa Fe o Rosario va a aceptar este planteo que hacen en la región sanitaria? ¿Cuánto tiempo podemos esperar para saber con certeza esta situación, que entiendo que es grave? Es un tema que nos excede a San Pedro, le excede también a la región sanitaria. Nos dijeron que lo expusieron a nivel ministerial y esperaban una comunicación interministerial. Me parece que el personal de salud es personal esencial, su nombre lo indica. No podemos dejar sin profesionales, médicos, ni enfermeros, ni demás, coartándoles la libertad. Nosotros tenemos la precaución de tener protocolos de trabajo y consideramos de todas maneras que San Pedro hoy no es una zona de alta circulación del virus. De todas maneras, de forma preventiva, se ha llegado a esta determinación que nos parece que no tiene sentido, pero bueno, nos tenemos que forzosamente adaptar a lo que está pasando, y de la única manera que tenemos de hacer un planteo es de alguna forma un planteo formal, es a través de esta vía. ¿Y hay un plan B? Mirá, la verdad que los médicos que están hoy desempeñándose en San Pedro tienen una responsabilidad desde el primer momento con todo lo que son sus familiares, sus vecinos, sus pacientes. Eventualmente hay muchas personas que no se dedican a alguna especialidad, pero que están dispuestos a colaborar en una pandemia. Incluso aunque no sea de su experiencia, obviamente que uno va a tratar de resguardar a un cirujano y no ponerlo a atender pacientes COVID, porque eventualmente también el recurso de cirujanos, por ejemplo, uno de los ejemplos, es limitado. No podemos perder un cirujano por esta cuestión, sino es de fuerza mayor. También para recordar que en el operativo COVID hay más de 30 médicos trabajando, muchos de los cuales empezaron esta actividad voluntariamente y de forma ad honorem para trabajar, para contener esta situación, que lo están haciendo aún hoy de forma totalmente comprometida, muy seria y muy responsable, y realmente es una cuestión que cada vez que tengo la posibilidad de agradecérselo públicamente lo hago. La comunidad médica de San Pedro está comprometida con esta situación, entiende, voluntariamente incluso hasta se ofrece a trabajar, pero vuelvo a decir, esto ha sobrepasado todos los sistemas sanitarios del mundo cuando se desencadena de forma agresiva. La única forma, y creo que lo entiende desde el presidente, el gobernador y el intendente, desde un primer momento, aunque sean medidas antipáticas, aunque haya gente que infundadamente diga y ponga ciertos peros, es tratar de que nos contagiemos no de forma exponencial. De alguna manera tenemos que poder soportar la demanda que nos puede llegar a producir esta pandemia. Municipalidad de San Pedro, construyendo futuro.